Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a empezar con la última clase de este bloque, que sería la que va a hablar sobre enzimas salivales. Espero que esta clase sea mucho más corta que la última. Este, yo creo que sí, es una clase muy sintetizada. Hay un esquema ahí que espero que ustedes le pongan pausa y lo analicen con calma, pero todo lo demás creo que va a ser fácil y sencillo de entender para ustedes. Bueno, pues antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría explicarles el porqué de esta, ¿no? De la portada. Ya ustedes en la clase anterior vieron qué son las enzimas, qué función tienen, cómo es que trabajan, qué factores regulan su velocidad de acción, etcétera. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy son las principales enzimas salivales. Este es un tema muy importante para cualquier odontólogo, más para ustedes que ahorita van empezando con la formación en esta carrera. Creo que, al menos en esta materia, muchas veces han de decir que sienten, que extrañan ver cosas más relacionadas con todo lo que sucede en la cavidad oral, porque el principio de la materia fue un poco sistémico el asunto. Sin embargo, pues ya estamos empezando a aterrizarlo cada vez más. En el caso de las enzimas salivales, generalmente se asocian en un inicio con las enzimas que ayudan en la predigestión, es decir, en la primera etapa de la digestión. Sin embargo, como vimos en las primeras clases, la saliva es muy compleja, tiene muchas funciones, realiza muchas acciones en la cavidad oral y gran parte de estas acciones que realiza la saliva pues está regulada o es ayudada a que sea de forma mucho más rápido por la acción de las enzimas salivales. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber enzimas que van a participar en la digestión o en la predigestión, en la etapa inicial de la digestión. Va a haber enzimas que, por ejemplo, regulen la velocidad de reacciones como la de la acción buffer, que también es algo muy importante para los tejidos orales. Va a haber enzimas que participen en el sistema de defensa del cuerpo, ya que pues, al ser la boca una de las cavidades del cuerpo, están expuestas a la acción a la invasión de patógenos y parte de la maquinaria con la que cuenta nuestro cuerpo para tratar de regularlo son algunas enzimas salivales. Entonces, vamos a ir desglosando todo esto poco a poco a lo largo de la presentación. Y les puse las imágenes de abajo de Dragon Ball porque, pues, ya vimos proteínas, ya vimos que las enzimas en su mayoría son de naturaleza proteica, pero pues digamos que estas son unas proteínas especiales, fuera de serie, una selección de lo mejor de las proteínas, porque tienen capacidades muy asombrosas, la capacidad de catabolizar reacciones a velocidades muy rápidas, y todo esto se aprovecha en la saliva para ayudar al cuerpo a cumplir con algunas reacciones que necesita que sean de forma inmediata. Pues creo yo que ahorita ya sería de hasta cierta forma lógico para ustedes, pero de todos modos lo necesito mencionar. Las enzimas salivales pues se van a producir en donde se produce la saliva, es decir, en las glándulas salivales, tanto mayores como menores. Aquí hay unos esquemas donde vienen las principales, bueno, las glándulas salivales mayores y viene lo que producen estas. Vienen aquí algunas enzimas como las lisocimas, amilasa, bueno, de hecho creo que son los que vienen aquí. A lo largo de la diapositiva vamos a ir viendo más. Hay algunas enzimas que están presentes en la saliva, pero que derivan, por ejemplo, de células que no son precisamente glándulas secretoras salivales. De hecho, prácticamente todas las células que se encuentran en la boca pueden en menor medida aportar componentes enzimáticos a la saliva. A final de cuentas, independientemente de dónde sea el origen de las enzimas salivales, se calcula que el volumen total de enzimas presentes en la saliva es menor al 0.2%. Entonces, es una porción muy pequeña del contenido de la saliva
pero es muy significativa. Prácticamente es lo que diferencia al, la agua con ciertas sales de saliva, ¿no? Entonces, todo aquello que le da las asombrosas propiedades que tiene la saliva, en gran medida se deben a las enzimas que están dentro de ella. También a las proteínas, pero más a las enzimas porque las enzimas son las que logran que todo esto se dé a velocidades súper rápidas. Entonces, ya habíamos dicho, ¿no? Gran parte de lo de la porción de enzimas salivales está muy relacionado con lo del tracto digestivo, con la parte de la predigestión, lo que ocurre en boca, que ustedes como futuros odontólogos pues deben de saberlo al detalle. La masticación, la formación del bolo alimenticio, la interacción de las principales enzimas salivales con este bolo alimenticio es lo que facilita que se dé el proceso digestivo completo. Entonces ya lo hemos visto conforme fuimos hablando de cada uno de los componentes, pero pues ahorita le vamos a dar un repaso rápido. La otra función o las otras cuestiones que les digo que también están reguladas por acciones enzimáticas de la saliva es la interacción de los tejidos orales con toda la flora bacteriana, el biofilm o placa bacteriana, y lo que sucede con los restos alimenticios que quedan después de que comemos, ¿no? Entonces, son procesos que van muy de la mano. Una vez que cualquier persona ingiere sus alimentos, después de que degluten los bolos alimenticios, quedan restos de comida entre los órganos dentarios, que es lo que se conoce, pues, más bien que son los que van a ir dando lugar a lo que se conoce como biofilm, placa dentobacteriana, biopelícula dental. Hay varios nombres, pero todo ello es lo que le da nombre a la colonización bacteriana que se da alrededor de los restos alimenticios que quedan en la superficie de los órganos dentarios. Creo yo que ustedes a estas alturas ya debieron de haber visto esto en otras materias. Se los voy a explicar de forma muy rápida. En caso de que no lo hayan visto, pues ahí en las dudas o comentarios me lo hacen saber y pues ya, si quieren, explicamos más a detalle este proceso. Pero para no hacer más largo la presentación de enzimas, nada más les quiero comentar que las enzimas salivales, una vez que son vertidas hacia el flujo salival, pues recorren toda la cavidad oral. En teoría tienen la función de cubrir todos los tejidos que están en boca, no solamente el esmalte dental. Esto quiere decir que cubren encía, mucosas, lengua, paladar, órganos dentarios. ¿Y por qué hacen esto? Pues porque intervienen en procesos muy importantes y muy delicados para mantener la salud oral. Algunos tienen acción directamente antibacteriana o antimicrobiana, algunos tienen capacidad antiviral, antifúngica, otros tienen, otras enzimas tienen la función de degradar esta biopelícula que se forma con los restos alimenticios. A final de cuentas, todas trabajan en conjunto. Otro aspecto también es que la flora bacteriana que ya se encuentra en boca produce sus propias enzimas que pues básicamente van a generar ahí una guerra de enzimas entre las del cuerpo que tienen como misión evitar que se dé la propagación bacteriana y las enzimas de la bacteria que les ayudan a ellos a llevar a cabo la colonización bacteriana. Entonces, muchas veces es algo en lo que no pensamos a detalle o a profundidad, pero prácticamente en cualquier momento en nuestra boca se está llevando a cabo una guerra bioquímica sin cuartel a baja escala, pero que el resultado de esa guerra bioquímica depende de si hay una salud periodental o dental o no. Este cuadro me llevó un poco de tiempo hacérselos porque no sé por qué, pero cuando busqué la información para realizar esta clase, toda estaba como muy dispersa. A mí me costó trabajo encontrar una
fuente bibliográfica que tuviera una gran explicación sobre este tema de enzimas salivales, y pues como sabía que para ustedes es más importante que, por ejemplo, para los de medicina u otras carreras, pues me di a la tarea de buscarles todas las enzimas o las principales enzimas salivales y dividirlas en grupos de acción o de trabajo para que se les facilite el entender qué es lo que hacen y toda la complejidad que sucede en la boca en todo momento. Las más comunes o las más en las que probablemente encuentren más información son estas, las defensivas, las digestivas y algunas defensivas. Y las más comunes que van, de las que sí pueden encontrar así información amplia son la amilasa, la lipasa, proteasas y nucleasas. Estas, por ejemplo, cuando fuimos viendo metabolismo de lípidos, de carbohidratos, y eso mencionamos algunas. Aquí nada más están por grupos, ¿no? Hay varias lipasas, hay varias proteasas, ya ustedes, si quieren investigar más a profundidad, pues ya buscan los nombres específicos de cada una de ellas, pero con que sepan a grandes rasgos qué es lo que hacen, pues es más que suficiente para esta clase. De las defensivas, las más comunes son la peroxidasa y las lisocimas. Sin embargo, hay otras que también, que agrego aquí en el recuadro, que también tienen funciones muy importantes. Este grupo que yo le puse de enzimas homeostáticas, en realidad yo decidí bautizarlas así, no encontré en algún libro que las manejaran así. Sin embargo, tienen en común que la función de estas enzimas es ayudar a mantener el equilibrio hemostático dentro de la cavidad oral. Por ejemplo, la anhidrasa carbónica tiene un papel fundamental en la regulación de pH oral. Entonces, esta enzima es de las principales responsables de que cuando nosotros, por ejemplo, se nos antoja un refresco y nos lo tomamos, no suframos lesiones en toda la mucosa oral por el pH tan ácido que tienen los refrescos. Acuérdense que ya vimos la clase de pH y lo explicamos un poco más a detalle, pero yo les había comentado que la acción buffer de la saliva se hace en fracciones de segundo, es muy rápida, por eso a pesar de que nosotros ingerimos algunos alimentos que tienen un pH muy ácido, no nos causan daño porque inmediatamente se neutraliza esa acidez. Esa neutralización inmediata o casi inmediata en gran parte se debe a esta enzima, la anhidrasa carbónica, y también a la función de otras enzimas que tienen que tienden a participar en la regulación de pH. Sin embargo, esta es la principal. Este grupo de enzimas que está acá, yo le puse el título de que participan en procesos patológicos. Por ejemplo, muchas de ellas son producidas o por bacterias que causan enfermedades orales, como por ejemplo la caries o la enfermedad periodontal, o son producidos por bacterias de la biopelícula dental para poder adherirse o invadir los tejidos orales. Y estas enzimas que están en este último recuadro de biopelícula dental son las que utilizan principalmente las bacterias en la primera etapa de la formación de la biopelícula, cuando todavía no es cariogénica. Entonces, por ejemplo, son algunas que utilizan para aprovechar metabólicamente los restos alimenticios y poder generar su energía, y etcétera. Pero a final de cuentas, cuando se encuentran estas, se podría decir que están en una etapa inicial de colonización bacteriana, y en cambio este grupo enzimático que está acá, cuando ya se encuentran presentes en la saliva de la persona, quiere decir que ya tiene alguna enfermedad oral ya avanzada, en un estado avanzado. Las primeras, bueno, este grupo que está aquí son específicamente de enzimas que se encuentran en pacientes que tienen enfermedad periodontal avanzada.
En esta parte de la presentación vamos a ir hablando un poco más a detalle de ciertas enzimas. Creo yo que son las más relevantes para ustedes o por lo menos son representantes de funciones específicas importantes que llevan a cabo las enzimas salivales. Y en la parte final de la presentación vamos a hablar sobre otras cuestiones relevantes de las enzimas, pero ya de forma general y en ciertos procesos que se llevan a cabo en la cavidad oral también. En esta primera diapositiva vamos a hablar sobre las enzimas predigestivas, que en realidad son las cuatro principales, son la amilasa, la lipasa, proteasas y nucleasas. Por eso les puse esto de los cuatro jinetes del apocalipsis, que en realidad serían del apocalipsis de los alimentos que vamos a ingerir. Este grupo de enzimas lo que hacen es ir degradando los alimentos hacia sus estructuras monoméricas, o por lo menos empezar ese proceso. Ya ven que en las clases previas de metabolismos que vimos de lípidos, carbohidratos, proteínas, vimos que ese proceso empieza en la boca, pero generalmente tiende a terminarse en partes más avanzadas del tracto digestivo, específicamente algunas por la zona pancreática y otros en el intestino delgado. Sin embargo, pues todas estas reacciones empiezan desde la boca. La amilasa es la enzima encargada de hidrolizar carbohidratos. Lipasa, pues es la que hidroliza los ácidos grasos. En el caso de proteinasas hay varias, en saliva hay por lo menos 4 grandes grupos. Y también hay un grupo de enzimas llamadas nucleasas que se encargan de hidrolizar ácidos nucleicos, pueden ser DNA o RNA. Y esto es tanto durante el recambio celular o durante la interacción con ciertos patógenos, ¿no? Específicamente hablando sobre la amilasa salival, pues esta enzima nos va a ayudar al metabolismo de carbohidratos. Es la enzima que se encuentra en mayor concentración en la saliva y es de las más importantes que están en ella, y funciona principalmente en la digestión inicial del almidón para producir glucógeno y otros polisacáridos a nivel de la cavidad oral. Esta enzima es muy importante que ustedes recuerden que depende de cloro para que realice su función. Entonces es uno de los motivos por los que también tenemos necesidad de agregarle sal a todas nuestras comidas para que funcione esta enzima de forma óptima. La lisozima, esta ya es una enzima que se encuentra distribuida en varios flujos o fluidos corporales, entre ellos la saliva, por eso hay una lisozima salival, y es una de las principales enzimas que tienen función de protección tanto contra bacterias como virus y hongos de diferentes especies. Principalmente esta enzima lo que hace es catalizar la hidrólisis de varios componentes de la pared celular de estas especies bacterianas, y lo que genera es, digamos, como hoyos en la pared celular, y esto produce lisis de las bacterias. Otra enzima importante que se encuentra en la saliva es la catalasa. Esta enzima es de las de tipo óxido reductasa y lo que cataliza es la transformación de peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua. El peróxido de hidrógeno en contacto con los tejidos llega a ser tóxico, causa daño tisular. Sin embargo, lo que hace esta enzima es que de forma inmediata lo transforma en oxígeno y agua, que pues esos ya son moléculas inocuas para los tejidos orales. También esta enzima participa en procesos inflamatorios donde se dan las reacciones hay reacciones de moléculas de especies reactivas de oxígeno, participa en ese proceso, participa en la regulación de él para limitar el daño a los tejidos adyacentes al sitio de inflamación.
Esto ayuda, o su función ayuda a la prevención de mutaciones en esos tejidos adyacentes y también ayuda a evitar la presencia de cáncer, ya que este tipo de reacciones de especies reactivas de oxígeno lo que tienden a dañar las membranas tanto de la célula como del núcleo y en algunos casos llegan a ocasionar mutaciones por eso. Otra enzima importante es la anhidrasa carbónica. Esta es la que les había comentado que tiene una función importantísima en la regulación del pH y esta regulación del pH pues tiene grandes impactos en la cavidad oral. Incluso llega a trabajar de forma indirecta en la prevención de la formación de la placa dentobacteriana, ya que muchas de las bacterias que son las que son potencialmente cariogénicas de la placa dentobacteriana, requieren de un ambiente ácido. Entonces, si esta enzima lleva a cabo su trabajo de forma constante y óptima, sin verse saturada o sobrepasada en sus capacidades, evita que las bacterias tengan el medio externo adecuado para llevar a cabo sus reacciones metabólicas más ampliamente y de esta forma avanzar en la colonización bacteriana. La ribonucleasa y la desoxirribonucleasa son dos enzimas que se encuentran en la saliva. Ambas participan en procesos similares, es decir, en procesos fisiológicos como la muerte celular, el control del crecimiento tumoral en caso de que el paciente tenga ahí algunas lesiones tumorales, o en la defensa del hospedero. Ya les había comentado que, por ejemplo, estas enzimas lo que hacen es participan en conjunto con las otras enzimas del sistema de defensa, es decir, probablemente se trabajan en conjunto, por ejemplo, con una lisozima. La lisozima genera estas perforaciones en la membrana de las bacterias y en la membrana nuclear, y ya después entran las ribonucleasas y las desoxirribonucleasas y dañan el DNA y el RNA de las bacterias o de los virus que también ingresen en la cavidad oral o en las ciertas especies de hongos, ¿no? Eso es cuando están realizando una función de defensa del hospedero, pero también todos los días mueren células de las mucosas de la cavidad oral, del paladar, de la lengua, etc. Entonces, una vez que mueren estas células, es necesario que enzimas de nuestro cuerpo degraden estas células a sus componentes monoméricos o esenciales para que estos puedan ser reciclados. Es decir, cuando una célula de nuestro cuerpo muere, su DNA y su RNA son degradados, se forman los monómeros básicos y estos pueden ser reutilizados en otras células que todavía tienen una larga vida útil por delante. La fosfatasa alcalina es una enzima muy importante que se encuentra en la saliva, ya que esta es una de las principales enzimas que participa en el proceso de remineralización. Yo creo que a estas alturas todos ustedes ya han escuchado que desde el momento que erupcionan los órganos dentarios y que empieza a comer la persona que los tenga, pues empieza a haber colonización bacteriana. Esta colonización bacteriana, cuando se empieza a dar fruto del metabolismo bacteriano, hay una secreción de ácidos y estos ácidos pues van dañando los prismas del esmalte de los órganos dentarios. Eso es lo que se conoce como proceso de desmineralización. Sin embargo, la saliva realiza una función importante o muy importante para los órganos dentarios, que es la de remineralización. Y para que se dé la remineralización es necesario que se cuente con un aporte importante de fosfatos, que son los que van a remineralizar, y la enzima fosfatasa alcalina es precisamente la función que tiene. Esta enzima está muy relacionada con el metabolismo osteológico, pero no solamente de células de hueso,
sino con todos los procesos de biomineralización, es decir, la remineralización del esmalte también forma parte de ella. También tiene funciones en procesos de inflamación y también se ha encontrado que hay una alteración de esta enzima fosfatasa alcalina en situaciones como la enfermedad periodontal. Esta otra enzima, la esterasa leucocitaria, se encuentra presente principalmente cuando hay cuadros inflamatorios relacionados con procesos bacterianos infecciosos, como por ejemplo en cavidad oral sería en el caso de pacientes que tienen periodontitis. Periodontitis es otra forma de decir enfermedad periodontal. Clínicamente, pues así es como se ve. Hay una inflamación de los tejidos blandos o gingivitis. Y por otro lado hay una inflamación tan generalizada de los tejidos periodontales de soporte como son el ligamento periodontal, hueso alveolar y bueno, el cemento reticular no se inflama, pero se va degradando por la acción inflamatoria que sucede a su alrededor. Entonces, las bacterias que ocasionan esta enfermedad, esta periodontitis, una de las cuestiones que utilizan o de las herramientas que utilizan es la esterasa leucocitaria. La lactoperoxidasa es una enzima que presenta algunos factores que contribuyen a la defensa bucal y a regular la flora bucal. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Producto de la reacción enzimática que cataboliza, se producen especies reactivas de oxígeno que van a tener una función antibacterial, antifúngica y antiviral. Una de las enfermedades que combaten con mayor eficacia es, por ejemplo, la candidiasis, que es una patología de origen fúngico o causada por hongos. La lactato deshidrogenasa es una enzima que generalmente se asocia a una función durante la respuesta inflamatoria y lo que hace es causar daño en las membranas de ciertas células. Prácticamente tiene el mismo mecanismo de acción que la lisozima, solamente que lo lleva a cabo la misma función mediante la regulación catabólica de otros reactivos, pero la función es la misma, es dañar la membrana de ciertas bacterias. En el caso de las peroxidasas, también son parte de este grupo de enzimas que tienen una acción protectora. Estas peroxidasas lo que van a hacer principalmente es una actividad antimicrobiana, específicamente afectando a virus, bacterias y algunos hongos, y están relacionadas o principalmente atacan a las bacterias que causan las enfermedades periodontales y la caries. Lo que hace esta peroxidasa salival es inhibir las enzimas que tienen estas bacterias para la glucólisis, es decir, evitan que puedan realizar sus vías metabólicas de producción de energía y también lesionan las membranas de estas bacterias, virus y hongos. Entonces, por eso les puse aquí una imagen de un submarino hundiendo un barco, porque básicamente lo que hacen las peroxidasas salivales al momento de lesionar sus membranas. Generan agujeros en las membranas bacterianas y esto facilita la lisis y la acción del resto de las células del sistema inmunológico. La lactoferrina es otra enzima que se encuentra en saliva, que esta tiene un mecanismo de acción un poco diferente. Esta enzima compite por los iones de hierro que necesitan otras bacterias para sobrevivir. Básicamente es una enzima competitiva, les quita un elemento clave que necesitan las bacterias para poder realizar su actividad metabólica y así es como las mantiene a raya. Básicamente les anda arrebatando lo que las bacterias necesitan para poder sobrevivir. Bueno,
Ahora vamos a pasar a la última parte de la presentación, que era donde les decía que íbamos a comentar ciertas cuestiones relacionadas con las enzimas salivales y básicamente están asociadas a investigaciones que se han realizado en los últimos años en el área odontológica. En este primer ejemplo les presento un artículo en donde lo que hicieron es analizar el efecto que tenían ciertos materiales utilizados para restauraciones odontológicas en enzimas como la amilasa, bueno, más bien en la actividad de enzimas como la amilasa y la lisocima. Entonces ya habíamos visto que la importancia de estas dos enzimas y lo que quisieron abordar en esta investigación es ver qué pasaba con la actividad de estas enzimas con distintos materiales restaurativos que se utilizan en el área odontológica. Entonces, a final de cuentas, aquí presentan en el artículo cómo varió la actividad de las lisocimas y de las amilasas, comparándolo con el esmalte, dentina, restauraciones de oro, de titanio, con amalgama, con restauraciones cerámicas, con ciertas resinas. Entonces, si ustedes observan las gráficas, se van a dar cuenta de que hubo variaciones en la respuesta de estas enzimas. Sin embargo, en el artículo reportan que las variaciones no fueron estadísticamente significativas. Pero, por otro lado, lo que sí señalan los autores es que estas respuestas pues, son acumulativas. Es decir, que si nada más hay por ejemplo, una amalgama en boca, pues el efecto sobre las enzimas va a ser muy pequeño. Pero si casi todos los órganos dentarios están cariados y casi todos tienen amalgamas, pues este efecto se va a multiplicar por el número de restauraciones que se encuentran en boca. Este tipo de cuestiones es muy interesante o creo yo que debería ser muy interesante para todos ustedes, porque esto les puede abrir la ventana a analizar, por ejemplo, con qué tipo de materiales restaurar las cavidades que se generen en sus pacientes, teniendo en cuenta el funcionamiento en la cavidad oral que va a tener esta restauración a largo plazo. Muchas veces lo que les preocupa al momento de elegir el material para restaurar es la resistencia, que dependiendo de la amplitud de la preparación, muchas veces toman la decisión de con qué material hacerlo, pero no deberían de descuidar el aspecto bioquímico porque esa restauración que colocan ustedes en sus pacientes, pues es algo que va a estar en boca, va a estar interactuando con la saliva y con todos los componentes de la saliva y probablemente afecte estos componentes y sus funciones. Y más si tienen en cuenta el efecto acumulativo, es decir, si ese paciente es el primer órgano que tiene restaurado en boca, pues no habría tanto problema, pero si es un paciente con caries generalizada, con lesiones crónicas y con mala higiene dental, pues entonces sí, estos efectos se pueden amplificar. Otro tipo de cuestión, por ejemplo, es la que analizaron en este artículo, donde revisaron la relación entre las fuerzas ortodónticas que se aplican en bloque con los niveles salivales de ciertas enzimas como la fosfatasa alcalina y la lactato deshidrogenasa. Aquí en este caso, pues no se trata de materiales restaurativos, de hecho no analizaron tanto la interacción del material de los aditamentos ortodónticos. Más bien, la fuerza que aplican estos aditamentos ortodónticos y la respuesta enzimática que generan en los tejidos orales fue lo que buscaron en este artículo. Y pues aquí ellos encontraron que hay una gran variación en cuanto a los niveles de las enzimas que revisaron ellos conforme pasa el tiempo de que se colocan los aditamentos ortodónticos. Y analizan aquí la medición promedio en cuanto empezaron el estudio
y lo comparan, por ejemplo, a los 28 días de tener ya el tratamiento ortodóntico, pues es varias veces más lo que encontraron. ¿Qué quiere decir esto? Que los niveles de estas enzimas se multiplicaron en boca y esto pues tiene efectos muy grandes en la, en, la, en la función de estas enzimas y lo que representa clínicamente. Otro tipo de cuestiones es, por ejemplo, lo que se ha estado haciendo de utilizar los niveles enzimáticos como un tipo de herramienta diagnóstica o auxiliar diagnóstico. Por ejemplo, en este caso o en este artículo lo que hacían es analizar un test enzimático en saliva con varios pacientes para determinar qué tipo de enfermedad periodontal tenían. Y esto es muy útil porque, por ejemplo, radiográficamente y con sondeo periodontal tú puedes decir, ah, pues esa es una periodontitis de tal grado y ya, ¿no? Esa clasificación se basa en cuanto al daño que presenta el paciente cuando acude a consulta. Sin embargo, si analizan las enzimas que se encuentran presentes en boca en ese paciente, les puede dar información sobre qué tipo de bacterias son las que están causando la enfermedad periodontal de ese paciente en específico. Les puede dar información sobre también qué tipos de tejidos se están dañando, qué tipo de respuesta inmunológica se desencadenó en ese paciente y con base en eso pueden tomar una decisión sobre qué medicamentos darle, qué tipo de tratamiento, etc. Ahora, un anexo cultural es, esto sucede, es muy común que suceda en pacientes, en personas, ¿no? De hecho, hay cálculos de que aproximadamente el 80-85% de la población de México tiene algún grado de enfermedad periodontal. A lo mejor mínimo, pero hay muchos que lo tienen ya en un grado severo. ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente sus familiares tengan algún grado de enfermedad periodontal, probablemente algunos de ustedes tengan algún grado de enfermedad periodontal. Y esto no nada más es exclusivo de humanos, también a perros y gatos les da enfermedad periodontal. Entonces, si tienen mascotas, revísenlos. Si encuentran signos clínicos como los de los humanos, es decir, hay recesión gingival, hay inflamación de las encías, hay sarro dental en perros y gatos, hay mal olor, hay inflamación de los tejidos, hay supuraciones, pues ustedes pueden ir diagnosticando incluso hasta sus mascotas. Ya en ese caso, pues lo más recomendable es que lo lleven a alguna veterinaria donde les hagan prácticamente una profilaxis. Dependiendo de qué tan dejado sea su mascota, pues probablemente no sea necesario sedarlos, pero en caso de que sí o de que ya sea muy grave, pues sí es necesario sedarlos y hacer un tratamiento un poco más agresivo. Pero, por ejemplo, yo les recomiendo que ya que pasen del periodo de exámenes, eh, busquen más información sobre lo de la enfermedad periodontal y traten de ver a sus familiares, a su familia cercana, porque ahorita que no se puede viajar o andar visitando más familia, y chequenlos a ver si tienen enfermedad periodontal. Y les digo esto no porque, por morbo mío, ¿no? De que quiera saber si tienen o no. Más bien porque la enfermedad periodontal es una de las peores enfermedades que se encuentran en boca porque es una enfermedad de progresión silenciosa. Es decir, muchas veces no les duele, muchas veces, como son cambios graduales, la gente que tiene enfermedad periodontal no se da cuenta que, por ejemplo, su aliento cambió. El aliento de una persona periodontalmente sana contra una periodontalmente comprometida es muy diferente, pero los pacientes no lo perciben porque gradualmente fue cambiando y pues se fueron acostumbrando con cada vez que cambió. Lo peor de la enfermedad periodontal es que cuando ya se dan cuenta de que tienen un problema es generalmente cuando están en casos como este,
que ya la mayoría de los tejidos periodontales se perdieron, y los pocos que quedan están muy dañados, y ya la integridad estructural de estos órganos dentarios está muy comprometida. Muchos de estos se pierden durante el tratamiento periodontal, y pues es una lástima perder que los pacientes pierdan órganos dentarios, porque lo artificial nunca se va a acercar siquiera a lo natural, ¿no? Entonces es mejor buscarlo con anterioridad, prevenirlo, atacarlo cuando apenas va empezando, que ya hasta cuando llegue este tipo de etapas. Y este otro artículo me llamó la atención porque también trata sobre enzimas salivales, pero en este caso lo que hicieron fue analizar el impacto de enfermedades metabólicas sistémicas en la producción de enzimas salivales. Entonces, en este caso en particular, lo que hicieron fue analizarlo con pacientes diabéticos. De hecho, yo nada más les presento uno de los resultados que tiene el artículo, donde determinaron de que sí hay una gran variación todas las enzimas que revisaron en los pacientes diabéticos versus los pacientes sanos. Pero además de eso, dentro del artículo hay una comparativa entre diabéticos controlados o diabéticos descontrolados. Eso también varía muchísimo los niveles enzimáticos. También hay otra comparativa, por ejemplo, entre pacientes diabéticos con diabetes tipo 1 versus diabetes tipo 2. También cambia el impacto que tiene sobre la producción enzimática en saliva. Entonces, no les pido que se aprendan los valores de la producción enzimática en estas circunstancias, pero sí entiendan de que la producción de enzimas que van a llegar a parar a la saliva se puede ver afectada por enfermedades sistémicas que muchas veces un odontólogo no lo relaciona de forma tan directa. Generalmente tienden a enfocarse a lo que ven en boca, y siempre deben de tener ustedes en cuenta que lo que está en boca se puede ver afectado por la salud sistémica de ese paciente, ¿no? Entonces, cuando ustedes llenan la historia clínica de un paciente, se pregunta sobre enfermedades sistémicas, hay un apartado de la historia clínica sobre salud general, precisamente por esto, porque hay cuestiones de la salud general que tienen un efecto directo en boca. Y ese efecto directo en boca, a su vez, se puede traducir en otras alteraciones ya con efectos clínicos en boca. Ya finalmente, con eso terminamos, y solo me resta desearles éxito en su próximo examen. Tienen todavía algunos días para terminar de estudiar, y si tienen alguna duda de alguno de los temas que vayan a venir en el examen, pues no duden en hacérmela llegar. Puede ser por Classroom. Yo preferiría que fuera por Facebook, para que si alguien pone una duda, todos los demás la puedan ver ahí. Muchas veces uno piensa que no tiene duda hasta que otro hace la pregunta y ve la respuesta y dice, ah, yo había entendido otra cosa. Se pueden dar cosas por el estilo. Pero en caso de que no lo quieran hacer de forma pública, pues ya, aunque sea por WhatsApp o por correo, pero el chiste es que no se queden ustedes con más dudas. Éxito para el próximo examen y cuídense.